¿Todo bien, todo bien? Excelente. Sí, sí. Muy bien. Pues sean todos bienvenidos a este episodio de Just Gente. En esta ocasión, parte 2, segunda parte. Estoy con la nutrióloga maestra en Ciencia y Tecnología de Alimentos. Habíamos quedado que sí había sido gimnasta olímpica, aerelista, ahora lo sé. Nayarita, amante de la música, en especial del rock ochentero y de otras músicas, también ya aclaramos esa parte. Influencer, la doctora Sara Edeli Lomelí de La Rosa, tercera dueña de 10 ranchos, bla, bla, bla. Aplausos. No había caído en cuenta que sí es cierto, había apuntado tu nombre completo en el primer script. Suena como Pero sí, que, ¿eh? suena como que ¿qué? Como que los domingos dices, voy a ir a caminar a mis caballerizas. Ay. Y Sí, ¿no? Con ese nombre son. está bueno, está Pero bueno, bueno. ahí mi nombre artístico, por eso siempre lo corto, mi nombre artístico, Sara Lomelí. Sara Lomeli. Luego se enoja mi mamá porque no le pongo el apellido. Claro. Es el nombre artístico, ese tiene que ser corto y fácil Sí, de ¿verdad? recordar. El Ereli alguna vez creo que ya te lo había preguntado, pero no recuerdo si tenía algún significado. Significado. Pues en realidad me bien fue porque, por algo de mi mamá, que tenía una muy buena amiga que tenía ese nombre, y como era la que yo ya no estaba en los planes, pues fue como, bueno, ya pues hay que elegir este nombre. Entonces, pues sí, así, básicamente eso. Y solo lo usaba para regañarme en algún momento. Ok. Se sentía regañando a su amiga, tal vez, no sé. Ya. Sí, no me acordaba exactamente de la historia, pero sí, ahorita que la mencionaste, ya lo habíamos platicado alguna Y ocasión alguna vez. en alguna salida, claro, sí. Pues muy bien, ¿cómo has estado? ¿Cómo has estado, Sara? ¿Cómo has estado desde el Sí, último podcast? muy bien, muy bien. También ahí con la chamba, trabajando, de todo, entrenando, pero bien, ahí Sí. vamos, ahí vamos. ¿Tú qué tal? Yo muy bien, pues he tenido un viaje, ahorita estamos platicando antes de empezar a grabar, tuve un viaje por Canadá, finalmente, muy divertido, que tenía ganas de hacer y pues trabajar no hay de otra, no hay mucho. Para irnos de viaje. Sí, pues conocer Para irnos gente ahora que se puede también. Sí, también hay que aprovechar, ya después de tanto tiempo encerrados, hay que aprovechar que Sí, se se siente puede raro, ya ¿no? salir, ¿no? Sí, se siente raro, porque ahora que empezaron a hacer como más fiestas y que empiezas como a hacer más grandes los círculos sociales, como que se siente raro, ¿no? Que de repente dices, wow, hace tanto Sí, tiempo que no tenía planes de nada los fines de semana y cosas así. Y ahora es, sí, y aparte también que ya las medidas pues no son las mismas que antes, entonces ya veníamos como de acostumbrados a ciertas medidas y ahora pues las cosas van cambiando un poquito también y sí, sí es un poco raro, pero también está bien, ¿no? Que ya la posibilidad de hacer otras cosas y encerrados estaba muy sí, complicado. sí, es complicado para, pues sí, todos, ¿no? Si estás solo, si estás acompañado, todo, en todos los sentidos, estar como encerrado no ayuda bastante, ¿no? Sí, 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 sí nos ha sí, pasado. pero bueno, Pues, pero bueno, pues ya ahí estamos aquí. se mejoraron algunas cosas también, otras no, pero bueno. Ahorita estás retomando mucho lo de tus redes, ¿no? Me comentabas también, como para... Sí, sí, también porque creo que eso, digo, de las cosas que trajo todo esto es que también es una oportunidad como para informar. Digo, al final en la nutrición siempre todo es pues específico, depende de muchos factores. Ujú. Hasta es como la broma o los memes de que siempre respondimos los nutriólogos con un depende, ¿no? Porque en realidad sí, sí depende de muchas cosas, de muchos factores, pero para informar también generalidades y todo, y también estos espacios pues también es algo que creció en estos últimos años, Ujú. y también es una buena forma de poder compartir con otras personas algunas cosas que puedan ser de utilidad y que no siempre se tienen como tan a la mano o tan fácil como de desglosar, ¿no? Tan simple. Sí. Entonces,
ahí vamos también, un poco aprendiéndole también, porque pues, no es algo así como que se me vea así, que bien fácil, pero pues, bueno, ahí le voy aprendiendo. Sí, también te da más otras habilidades, ¿no? Diferentes. Sobre todo en tu caso, que tienes que comunicar cosas, creo que también lo habíamos comentado, como en 15 segundos, dar una idea muy concreta y aparte informar. Sí. Entonces, como más complicado. Porque aparte te avientas tus historias hablando. O sea, sí, Sí. ahí sale. Sí, aparte, sí es de las cosas que muy atinado tu comentario, porque es de las cosas que sí me ha costado, porque soy muy parlanchina, entonces de repente es como, toma 10 casi para poderlo acortar lo más que pueda, pero bueno, voy aprendiendo también de eso. Sí, a mí también me costaba mucho trabajo cuando tenía que grabar pues las historias para subir de anunciar de que ya había podcast o así, que se entendiera. También yo así decía, súper fácil. Más digo, ¿qué onda? Vean mi video, ya. Bye. Pero no, o sea, tenía que hacer luego como 10 tomas también, así de que me pasaba 2 segundos, o estás hablando ya con la cámara encendida y te trabas, ya no sabes, o sea, como que dices así otra cosa que no tenías que decir y es como o te enredas tú mismo, ¿no? Así de vayan a ver este podcast con Sara, hablamos ya, te pierdes, ¿no? Así. Entonces. Sí, aparte, no sé si te ha pasado que ya lo grabas y, sí, pues tú sientes que quedó súper bien, ya lo ves y así cualquier cosa pasa, ¿no? Como que algo pasó por atrás o una cosa así como mínimo y tú, no, ya lo había logrado. Janis ladrando. Ándale. Sí, que a ver si no se escucha ahorita. Está bien, tiene participación en el podcast. Sí, ándale. Le podemos preguntar. Oye, y pues de estas historias, últimamente, bueno, no últimamente, pero la última que publicaste justo estaba hablando sobre probióticos y sobre salud intestinal y todo este rollo, ¿no? Se me hace muy interesante porque todos estos tipos de productos como que han tenido un boom, no en los últimos años, sino ya tiene yo creo una tendencia de una década que empezaron como a tener como esta promoción comercial, ¿no? Me acuerdo mucho de la Activia, creo que es de Danone, no sé, no nos patrocina, así que podría ser de podemos. la vaquita Lala. No, eso también es una marca, demonios. No, o sea, me refiero a que en ese yogur como que hasta ponían en el anuncio, ¿no? Así de, tiene bifidobacterias, y así, ¿qué? Bifidobacterias, y te dan ahí como una mini clase de 10 segundos de que era una bifidobacteria, ¿no? Y de los efectos positivos, ¿no? Y a partir de ahí evolucionando, pues hasta ahora, ¿no? Y lo que comentamos también la otra vez, pues hay mucha información, que a veces pues te puedes encontrar de todo, ¿no? Así como de que desde que es el producto milagro hasta como la parte de, pues te sirve, pero hay que considerar ciertas cosas, ¿no? Para que veamos algún efecto benéfico, ¿no? Pero, sí. ¿Te acuerdas de esos anuncios? Sí, no, y aparte también o sea, la imagen era hasta como un intestino, ¿no? Venía ahí Sí. como un tracto gastrointestinal, algo así. Y pues también, aunado a eso que dices, el Yakult, pues es un producto que se conoce desde muchísimo tiempo. Y yo creo que también por eso la gente está un poco como ya familiarizada con estos términos de lactobacilos, de bifidobacterias y todo esto, aunque no se sepa como propiamente así como cosas muy técnicas, pero bueno, ya lo tienen en la mente y cuando se los mencionas, como que casi siempre hacen asociación a ese producto. Entonces, porque pues ese producto tiene muchísimo tiempo estando en el mercado. Y pues bueno, digo, tiene sus pros y sus contras esto de que ya tenga mucho tiempo en el mercado porque pues sí la gente conoce poquito, ¿no? Pero pues también el producto, pues, no es así como ya en algún momentito lo platicaremos, pero no es así como el mejor para esa situación, ¿no? Específicamente. Sí. Entonces, pero bueno, ya un poco sí se conoce
pero sí, en los últimos años también bueno, ya tiene varios años, una década también tú mencionas, o más, ¿no? Que el estudio del tracto gastrointestinal también ha tenido un impacto enorme, ¿no? Ya se conocen un montón de cosas relacionadas que igual ahorita vamos a platicar, pero también se han obtenido también como mucha información científica acerca pues de lo que sucede ahí y del impacto que puede tener en nosotros. Y ya a mí desde hace un tiempo me empezó como a llamar mucho la atención esto, porque la verdad es que el impacto que tiene, o sea, uno ni siquiera lo dimensiona, el impacto que tiene la alimentación y todos los factores alrededor que pueden desencadenar muchas cosas intestinales. Y por eso es que empecé como, si te fijas luego ahí en mis redes sociales, de repente hablo mucho de eso, o bueno, ya no mucho, ¿no? Pero hay algunas publicaciones de eso, porque me parece muy interesante, un tema como muy interesante y cómo también se puede aterrizar a la realidad, ¿no? Porque sí puede haber muchísima información científica, pero cómo lo hacemos parte también del conocimiento público, ¿no? Para que la gente también decida cómo tomar acciones. Sí, también la parte, o sea, como tú dices, de toda la información que hay, pero también creo que en este tipo de productos en especial, también como que al tener, justamente la gente ya está muy familiarizada con estos términos gracias como a la parte mercadotécnica o mercadológica de los productos, ¿no? Entonces también estos beneficios luego van como soportados por la parte comercial, ¿no? Entonces también esa parte pues hay que considerarla, ¿no? A la hora de estar hablando de este productos, ¿no? Pero pues realmente, ¿en qué o sea, hacia dónde van estos productos? Van hacia el intestino, ¿no? Sí, sí, pero también tienen que pasar por toda la barrera gastrointestinal. O sea, necesitan ser productos que estén, que de alguna forma estén protegidos para que puedan llegar al intestino la mayor cantidad posible, ¿no? De hecho, en los suplementos hay las cantidades, no sé si alguna vez tú has llegado a ver algunos productos de estos probióticos de suplementos, que pues las cantidades son de 4 billones, 10, 30, más. Y en realidad pues la cantidad que llega pues no es la misma que tú consumes, ¿no? Entonces lo ideal pues es que sea también acompañado de los alimentos para que tenga un poco de protección al llegar al intestino. Pero igual no quisiera como adelantarme ahí Sí. a esto de los probióticos, porque Sí. pues también pueden estar presentes en los alimentos y demás, pero pues sí, esta es como una de las bases, ¿no? Que tenga que ser en cantidades no grandes, pero cantidades importantes para que puedan llegar. Algunos sobrevivan, ¿no? Claro, y al ser el intestino como el lugar objetivo, ¿no? Donde donde tienen que desempeñar estas funciones, pues sería bueno como que empezamos a platicar un poquito de qué hay en el intestino, ¿no? Sabemos que en el intestino tenemos diferentes, pues, bacterias, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto de la microbiota intestinal? Ok, mira, pues el término, antes no sé si recuerdes que se le llamaba flora, ¿no? Flora intestinal. Desde ya varios años para acá se modificó el término a microbiota, digamos, microbiota así a secas, porque antes se asociaba solamente la flora intestinal o las bacterias que solo estaban en el intestino. Ahora se sabe que están presentes en todo el tubo gastrointestinal. Diferentes bacterias que tienen funciones pues, diversas, ¿no? Funciones beneficiosas o no. Entonces, pues ahora se sabe también que es una población enorme de microorganismos que tienen diversas funciones y que están en todo nuestro tracto gastrointestinal y pues sí, presentes principalmente en el intestino, porque al final de cuentas esas bacterias también están relacionadas con el metabolismo, con la absorción de los nutrientes y todo esto.
Y es esto lo que genera de repente una diferencia entre las bacterias, llamémosle, no me gusta del todo como ese término, pero llamémosle como hay bacterias como buenas, o sea, como beneficiosas y bacterias que no lo son, ¿no? O bacterias buenas o malas, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo esté ese balance, es cómo se traduce nuestro metabolismo, la manera en cual nuestro intestino absorbe los nutrientes. O sea, en realidad, las bacterias tienen este efecto de poder regular la absorción, pues la absorción de los nutrientes, cuánto se absorbe, cuánto no. Entonces, pues bueno, eso en cuanto al término de la microbiota intestinal, pues bueno, se sabe esto, ¿no? Que las bacterias tienen, o esta población bacteriana tiene efectos en el desarrollo de, bueno, o el desbalance, el desarrollo de algunas enfermedades, que tienen impacto pues también en nuestro metabolismo. Sí, 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 sí. Y como dices, pues hay muchas y diferentes, ¿no? Y también va a depender de la zona en donde estés hablando, ¿no? Pues, tengo entendido que al principio del intestino la densidad bacterial, por ejemplo, no es tan alta como ya en la parte final, ¿no? Entonces también va a depender de todo eso. Pero hay una parte muy importante, y esta me gustaría que me la comentaras, que también esta microbiota o esta flora intestinal cambia a lo largo de la vida. Sí, O sea, exacto. no es la misma de cuando naces a cuando pues, ya eres ancianito. Sí, no, mira, de hecho, nosotros nacemos como sin microbiota, ¿no? Cuando nacemos, la lactancia materna es algo importantísimo porque eso ayuda a ir poblando poco a poco el tracto gastrointestinal ya sea que se use también pues alguna fórmula por alguna decisión también personal o por cualquier decisión. Cuando nacemos empezamos a poblar este tracto gastrointestinal, por eso, por supuesto, los bebés pues no pueden consumir alimentos, o sea, cuando nacen, ¿no? Entonces, a lo largo de nuestra vida, a medida que vamos creciendo, se va poblando este tracto gastrointestinal y se va poblando pues de diferentes bacterias, de las bacterias que pueden ser beneficiosas, de las bacterias que no, y eso va a determinar de alguna forma la respuesta a esto que te decía, a la absorción de los nutrientes. Depende de los alimentos que yo incluya a lo largo de mi vida, va a ser el tipo de bacterias o el tipo pues sí, el tipo de bacterias que estén presentes en mi intestino. Y otra parte también bien interesante es que también es genético, o sea, en realidad también podemos tener las bacterias o digamos que mayor concentración de bacterias de las que tienen nuestros padres también. Entonces, también eso es bien importante porque también puede como heredarse, por ejemplo, si yo tuve una alimentación balanceada, equilibrada a lo largo de mi vida, etcétera, mi hijo probablemente también la tenga. Si fue lo contrario, también. Entonces, esto es algo bien importante porque puede hacer que mi hijo pueda ser propenso a desarrollar alguna enfermedad por el tipo de microbiota que se va desarrollando a partir de la herencia también. Ah, ok, eso no lo sabía. También se podía como pasar en cierta manera. Ajá, sí, Okay. así es. Entonces, también eso, ajá, No, dime. También eso también está pues bien interesante porque ahora pues, que vamos a tener nuestra plática, me puse ahí a revisar alguna información, algunos artículos y está bien interesante cómo pues esto tiene un impacto también en la herencia, ¿no? Y en otras personas, y en cómo pueda afectar, era lo que yo te decía, puedan desarrollar más adelante algunas cosas. Estaba viendo, por ejemplo, que con una alimentación, en algunos estudios, con una alimentación, digamos, baja en grasas, baja en azúcares, se tiene cierto tipo de microbiota y solo con 8 semanas de cambio de la dieta o a una dieta elevada en grasas, elevada en azúcares,
cambia la composición o cambia el equilibrio de estas bacterias. Entonces, en solo 8 semanas podemos ver cambios en la microbiota intestinal, y pues eso de alguna forma también genera pues alguna alteración. Y también esto es al contrario, ¿no? Si nuestra alimentación es elevada en grasa, y vamos haciendo un cambio en nuestra alimentación, también esto va cambiando y también nuestro metabolismo va cambiando. Entonces está bien interesante como el impacto que tiene. De hecho, por ahí también estaba revisando que tenía, o sea, que se favorece dependiendo como la cantidad de azúcares que consumas, ¿no? Porque la microbiota está más bien diseñada para como atacar a las azúcares. Entonces, si cambias, por ejemplo, una dieta, por ejemplo, proteica, ¿no? La que vamos a decir, una keto, cambias justamente, pues, esas bacterias se ven desfavorecidas y favoreces al crecimiento de otras, ¿no? Entonces, también la dieta es importante y supongo que ahí, pues, también, ¿cuál sería como lo mejor? O sea, sería lo mejor como aumentar esta dieta equilibrada, donde tengas de todos los grupos alimenticios o no importaría siempre y cuando, pues, mantengas como una flora sana, se puede decir, aunque favorezcas o desfavorezcas a alguna de las especies. Sí, en realidad no se tiene que seguir algo como específico. Obviamente en las revisiones pues se sigue un protocolo, ¿no?, de alimentación, pero en realidad con que la alimentación sea equilibrada en términos de lo que ya platicábamos también la vez pasada, en términos de una cantidad de fibra importante a partir de frutas, verduras, que se tengan proteínas, que se evite el exceso a mí no me gusta decir, no, que nunca se consuma, porque en realidad eso es un poco real, ¿no? Es muy difícil decir, no, nunca vamos a... Y no es eso en realidad lo que lleva al desbalance, sino que es pues el exceso de ciertas cosas. Evitar el exceso, sí, de azúcares, de grasas, de alimentos irritantes, porque todo eso pues va afectando también la mucosa intestinal y eso pues también tiene impacto en el tipo de microorganismo que, como dices, que se favorece, ¿no? Sí, en general tenemos una alimentación equilibrada. No tendríamos del todo por qué hacer uso de alimentos probióticos. O sea, está muy bien que se incluyan, igual ahorita platicamos acerca de eso, pero en realidad si tenemos una alimentación equilibrada, pues ayudamos a que todo se vea ahí mucho más equilibrado. Y algo también bien importante que quería platicarte es que, fíjate, a veces las personas quieren tener cambios en la alimentación, bueno, cuando acuden a consulta, como inmediatos, ¿no? Que se pierda peso y demás. Pero algo bien interesante en este tema es que cuando nosotros tenemos una disbiosis, que con esto me refiero a que están más favorecidas esas bacterias que no son del todo benéficas, cuando existe este desbalance, la fermentación, por ejemplo, de algunos nutrientes hace que se absorba con mucha mayor facilidad energía. Es decir, que si yo estoy en ese momento donde acabo de empezar a hacer cambios, se va a absorber, va a ser mucho más fácil que se absorba energía. Esto quiere decir que se absorbe más fácil, o sea, o que más fácil vamos a ganar peso, por ejemplo, que más fácil vamos a ganar grasa, ¿no? Que si estuviéramos en el otro escenario donde hay están más favorecidas esas bacterias que son benéficas, en realidad ahí la absorción de los nutrientes es un poco menor y uno puede decir, pues es mejor que haya más absorción de nutrientes, pero dependiendo de los alimentos que tú consumes, ¿no? Porque si estás consumiendo alimentos energéticamente muy elevados, pues no es lo ideal que se absorban más estos nutrientes. Entonces, a lo que voy es que este proceso en el cual se equilibra un poco más la microbiota intestinal, pues lleva tiempo, ¿no? No es como de un día para otro que yo hice cambios, sino que lleva tiempo para que se pueda regular nuestro metabolismo, para que la absorción de nutrientes se modifique. Entonces, hay personas que
quieren hacer todo así como ya rapidísimo la dieta, bajar de peso y ya regreso después a lo anterior, pero en realidad eso va a generar un mayor desbalance. Entonces, es importante entender que estos procesos pues son algo que se puede ir mejorando también con el tiempo y con paciencia, y no quiere decir que sea todo con restricciones, sino que se pueda ahí lograr también un mayor balance también, pero poco a poco, ¿no? Porque de un día para otro pues no se obtienen como tantos, no se obtiene el resultado, ¿no? Lo ideal es que sea algo que permanezca en el tiempo. Sí. Pues además de esta parte que es importante, ¿no? De la absorción de nutrientes, que ahorita nos describes, que para como ponerle más, para redondear un poquito más este tema, ¿qué otros beneficios nos trae la flora intestinal, la microbiota intestinal? ¿Qué otro beneficio, qué otra función tiene nuestro organismo además de facilitar la absorción de nutrientes? Ok, pues bueno, está, como ya platicamos, pues relacionado con estos, con la absorción de los nutrientes, lo que ya platicábamos, pero también está muy relacionado con el sistema de defensa, el sistema inmunológico de nuestro cuerpo. Es decir, que si hay un desequilibrio en la microbiota intestinal, seremos más propensos a desarrollar algunas enfermedades porque nuestro sistema inmunológico estaría, digamos, un poco como deprimido, ¿no? En el caso contrario, si logramos un mayor balance, eso refuerza nuestro sistema inmunológico y nos hace menos propensos. También está relacionado con el sistema nervioso. O sea, por eso es que está bien interesante este tema, porque está asociado con una infinidad de cosas, ¿no? Se ha asociado, por ejemplo, que una microbiota saludable nos disminuye como esto ser propensos a desarrollar, por ejemplo, depresión, algunas enfermedades relacionadas con nuestra salud mental también, ¿no? Sí. Está asociado, por ejemplo, también cuando hay un desequilibrio, es más probable que se presente más ansiedad, por ejemplo, más estrés. Entonces, en realidad, pues está asociado con un montón de cosas. Estaba revisando yo que este desbalance también está asociado con la obesidad, con el desarrollo de obesidad, como ya decíamos, con la resistencia a la insulina, con el asma, por ejemplo, por esto que te decía del sistema inmunológico, depresión, un montón de cosas ahí que uno no relacionaría, porque normalmente estás acostumbrado a que, pues si estamos hablando de microbiota intestinal, pues estreñimiento, ¿no? O colitis, o ese tipo de cosas que pues son relacionadas con aspectos gastrointestinales, pero hay muchas otras que no lo están y a veces no las volteamos a ver. No sé si platicamos también la otra vez acerca de pues cómo la alimentación puede tener como un impacto para tener como una vida más saludable, pero también muchos otros aspectos. Y esto es importante como para relacionarlo con este tema porque pues no solamente tiene impacto la alimentación en la microbiota intestinal, porque algo también bien interesante es que yo digo, yo puedo estar comiendo muy saludable, puedo estar comiendo muy bien y yo no noto efectos importantes en la mejora de salud intestinal, ¿no? Y yo digo, pues es que si yo estoy comiendo bien, ¿qué está pasando? Y otros aspectos que no volteamos a ver es, por ejemplo, el estrés, el manejo del estrés, si estoy durmiendo bien o no, ¿no? Porque eso también tiene efectos en efectos hormonales, pero también efectos en este balance que ya platicábamos. Si estoy descansando, si estoy haciendo actividad física, sí, un montón de aspectos que no se trata con esto de decirles que hay que hacer muchísimas cosas a la vez, porque eso, pues, no, al contrario, ¿no? Genera más estrés y sí, ahí va siendo ahí un círculo que no salimos, ¿no? Pero una cosa a la vez. Yo siempre le digo a mis pacientes una cosa a la vez y eso ya va a tener un impacto bien importante.
Y en ese sentido, bueno, hablamos de que hay muchos factores que pueden influenciar como pues esta parte de la salud, ¿no? Pero directamente, ¿qué alimentos? O sea, ya quedamos que ahorita vamos a hablar de eso, de los alimentos que favorecen a la microbiota o que fortalecen a la parte de la microbiota intestinal, pero también supongo que la dieta, pues, obviamente forma parte importante de esto, ¿no? Entonces hay de ver también como cierta dieta que desfavorece o que es perjudicial para esta microbiota. ¿Hay algunos alimentos Sí, que hagan esto? ok, pues mira, En exceso, obviamente. Aparente. depende. Exceso, todo esto. Otra vez, depende. Depende. Eh, mira, el exceso sí en el consumo de alimentos elevados en azúcares, tipo alimentos muy procesados, tipo a lo mejor galletas, panes, ¿qué otra cosa? Alimentos que también tienen cantidad de grasas importantes. Tristemente, el helado, ese tipo de cosas. Estás diciendo todo lo No, divertido. No es cierto. todo lo divertido. Y es lo que te decía, no se trata de que no se consuman, sino que se consuman pues, de manera moderada, ¿no? Porque esto que estamos hablando aquí es en exceso. Si tu alimentación se compone principalmente de alimentos muy procesados, y no es por darle una connotación negativa, porque hay alimentos muy procesados que son también, que pueden formar parte de nuestra alimentación bastante bien. Pero sí alimentos procesados tipo elevados mucho pues en azúcares, o también algo bien importante, se puso como muy de moda los alimentos light, donde cambiaban el azúcar por otro tipo de edulcorantes artificiales. Y no está mal, digo, puede ser una buena estrategia para reducir la cantidad de calorías que estamos consumiendo, pero también el exceso en el consumo de, por ejemplo, de sucralosa, que es la que viene en el Splenda, o de algunos azúcares derivados del alcohol, puede que tenga efectos gastrointestinales. Bueno, no puede. Tiene efectos gastrointestinales, pero esto en exceso, ¿no? Cuando las personas deciden cambiar toda su alimentación por alimentos que sean light, por ejemplo, puede que tengan light del tipo de cambiando los azúcares, ¿no? Porque hay otros alimentos light que, por ejemplo, bajan la cantidad de grasas, o digo, eso está bastante bien, ¿no? Entonces, solamente ahí, pues, moderar el consumo de alimentos de ese tipo. Y los que pueden ser benéficos, pues, es, como ya platicábamos, una alimentación equilibrada que favorezca el crecimiento de estas bacterias que son beneficiosas, es decir, alimentos que tengan fibra, tipo la fibra de las verduras, por ejemplo, puede ser una opción, los vegetales verdes, acelgas, espinacas, pues en realidad todos los vegetales. Y esta otra fibra que encontramos, por ejemplo, en el nopal, como esta que se hace como la babita ahí del nopal, o de la chía, o de la linaza, ese tipo de fibra también es muy beneficiosa para nuestro intestino. Que las cantidades de alimentos con proteínas sean adecuadas, es decir, pollo, carne, etcétera. Si tenemos la oportunidad, es también como una parte bien importante que vamos a platicar, de incluir alimentos que tengan estos probióticos, o sea, alimentos que estén fermentados, digo, en condiciones adecuadas, ¿no? No que vaya a ser perjudicial, que estén fermentados en condiciones adecuadas, que sea esto es a lo que llamamos alimentos probióticos, también pueden resultar pues beneficiosos para nuestro intestino, que igual ahorita platicamos de cuáles pueden ser, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, de hecho, bueno, y ahorita que tocamos el tema de los alimentos probióticos, pues hay estos alimentos que mencionas justamente que son fermentados, que ya traen de manera natural a estos microorganismos. También hay otros productos, alimentos, pues, que se les agrega, pues, ¿no? Que no se puede decir que no vienen de manera natural, pero el alimento les da un medio de sobrevivencia, Sí, para de que, supervivencia. Y hay
otros que son del tipo de suplementos, ¿no? Que ya también los mencionaste al principio, ¿no? En este tipo de alimentos probióticos, pues obviamente estamos agregando estas bacterias, ¿no? Yo lo que observé, y sí era una duda muy real que me surgió ahorita que estábamos leyendo esto, era que la microbiota intestinal como que son otras familias de bacterias diferentes a las que consideramos probióticas. Tú, o sea, no sé, se me hizo raro nada más como mención, no sé si tengas más información sobre esto. Pues es que en realidad, fíjate, ahora con la revisión veía que de las más conocidas o de las que se pueden aislar, pues sí son las bifidobacterias, lactobacillus, los que encontramos, algunas de las que encontramos regularmente en los suplementos también, pero hay otras que no se han podido aislar en ningún medio. Entonces, hay bacterias que están ahí presentes en el intestino que posiblemente tengan una función benéfica o no, pero que no sabemos cuáles son. Entonces, o sea, hasta ahorita, digo, sigue habiendo mucha investigación al respecto, pero hay poblaciones de bacterias que no se han podido identificar. Entonces, también al principio, pues, de todo de toda esta investigación, como que se empezó siempre a dirigir a estas bacterias que eran como más conocidas, ¿no? Por eso es que en varios productos, o típico que el ejemplo era el yogur, porque pues tiene estos lactobacilos, bifidobacterias, que son las, digamos, más fáciles de encontrar. Y ahora se conoce también, hay muchos otros suplementos donde tienen una infinidad de bacterias que no son propiamente las que ya conocíamos antes. Y ahora se sabe también que estas otras bacterias pueden tener efectos bajo ciertas circunstancias. También es algo que igual podemos platicar ahí en un ratito, pero también dependiendo de la condición por la que esté atravesando una persona, es el tipo de suplemento que es más viable. Pero no, digamos que no todos los suplementos tienen la misma función para todas las situaciones de salud, sino que se ha observado que ciertos grupos de bacterias tienen un mayor beneficio ante cierta condición de salud que otros. Entonces, por eso también ahorita ya los suplementos son mucho más variados, son mucho más, ya hay como un catálogo más grande de tipos de bacterias que pueden tener efectos benéficos bajo ciertas condiciones, pero sí, respondiendo a tu pregunta, en realidad sí hay bacterias o poblaciones que no se conocen aún. Sí, lo comentaba mucho porque una de las condiciones para que estos alimentos muestren esos beneficios es justamente la variedad de bacterias que tengan, ¿no? Por ejemplo, en los suplementos se maneja mucho que no es solo una especie, es una combinación de varias. Ajá, combinación. Porque tiene que tener como esta diversidad y la cantidad, ¿no? O sea, serían como los dos factores importantes, ¿no? Y en alimentos donde encontramos como, sobre todo los alimentos agregados, no hay esta variedad, siempre se agrega solo un tipo de una bacteria específica, ¿no? Sí. Por ejemplo, no sé, una fórmula láctea, por ejemplo, ¿no? Que se agrega. O sea, se agrega, bueno, es que ahí sí podría haber una mezcla. Pero bueno, me refiero a, no sé, vamos a inventar aquí un producto. Tú y yo estamos desarrollando en este momento barritas de fresa Sara Lomelí, en donde le vamos a agregar probióticos encapsulados, ¿no? Porque ya también existe eso. Ah, sí, también. Ajá. Entonces, pero pues vamos a agregar un lactobacilo, ¿no? Nada más. Bueno, esos son muchos, pero bueno. Ajá, sí. Entonces, eso lo estamos metiendo como una especie. No es lo que me quería a referir, ¿no? Pero pasando un poquito justo a esto de los productos fermentados, ¿no? Que son como de manera natural, nos proveen estas bacterias. A ver, además del yogur, yo tengo aquí un ejemplo muy específico que quiero preguntar, pero ¿qué otros productos tienen o nos ayudan con esta parte de consumir probióticos de manera natural? Okay. Bueno, para antes, con respecto Porque a fermentados. yogur, Ajá. Ajá. No, es que por fermentados me tomo una cerveza. Ah, No, no es bueno, cierto. sí.
No tiene. ¿No No, tiene? no tiene. Maldita sea. No. Bueno, a lo Ajá, que iba a decir dale. con respecto a esto del yogur, Ujú, hay que considerar que puede tener un beneficio el yogur siempre y cuando sea un yogur que no tiene adicionado, o sea, azúcar aparte, que no tiene adicionado grasas aparte, que es un yogur, digamos, natural, ¿no? ujú, Eh, el yogur natural, pues, de hecho, cuando tú, bueno, puedes ir a comprarlo a un lugar donde lo hagan ahí como artesanalmente, sí. pero también ya existen, pues, en el mercado yogur que tú volteas y ves la etiqueta y dice ahí leche y lactobacilos y cultivos lácteos, ¿no? Ujú, Eso, digamos que ese es el tipo de yogur que puede tener estos beneficios. Si volteas la etiqueta y trae 20, 30 cosas ahí, muy probablemente no tenga como estos beneficios que estamos esperando, ¿no? No es, sí. digamos, cualquier yogur que encontramos en el súper, sino de preferencia como con estas características. Y Ok. este es el alimento muchísimo más común que la gente puede incluir en su alimentación y hay otros que no son tan comunes y que por eso de repente la gente, ay, no sé, ¿no? Si incluir o no. Bueno, uno de ellos es una bebida que se llama kombucha. Ok. No sé si alguna vez la has Ese escuchado. era mi ejemplo en específico. Ok. Ok. Es un, Dale. como un té, como un té verde, digamos, fermentado y se utiliza un grupo como de, ay, se me fue Mm, el nombre, como un hongo, digamos, y está asociado como otras bacterias ok. para la fermentación. Y tiene el sabor, bueno, en lo personal, pues a mí me gusta, tiene un poco como de, pareciera que está gasificado, pero pues es también una fermentación. Mm. Entonces, de eso no sé si me ibas a preguntar algo. Sí, te iba a preguntar la kombucha porque aquí en Estados Unidos es súper popular. Es así Ah. popular, pum. O sea, vas al súper y hay 40 opciones o más. Y ahí ya está en polvo, ¿no? Creo que. Hay en, pues no he visto en polvo, pero sí he visto de sabores diversos, presentaciones, marcas y de todo, ¿no? Y aquí se ha puesto como muy, pues es popular, es de moda, se puede decir. No es Uh-huh, algo nuevo, como yo creo en su momento lo fue el Yakult o lo que sea, ¿no? Entonces, uh-huh, aquí es común. Yo tenía la duda porque al ser un producto nuevo, ya ves que luego también volvemos a lo mismo, ¿no? Está esta parte comercial de repente que soporta los productos, pues como que te hace dudar de si eso no es, ¿no? Entonces, uh-huh, yo quería ver si, pues obviamente nos podías orientar en ese sentido, ¿no? De la uh-huh, kombucha, porque creo que es un alimento que ahora pues la gente lo va a consumir mucho, justamente uh-huh. por este boom Sí, sí, de conocimiento, ¿no? Es como en su momento, los alimentos así de repente tienen como sus etapas, ¿no? Así como que dicen, sí, es que si consumes esto y entonces todo el mundo empieza todo. a tomar Uh-huh. eso, ¿no? Y así. No, como los antioxidantes, eso le pasó a los antioxidantes en algún punto, Así, ¿no? O sea, todo el mundo decía, es que sí. te va a ayudar a 1000 cosas, ¿no? Y entonces Sí, así todo traía antioxidantes, ¿no? Sí. sí, y algo importante también que va tanto en esto que tú dices de los antioxidantes como de muchos otros productos milagro que podríamos llamar como Ujú, milagro, ¿no? Que se tienen estos beneficios, es que también es importante entender que si yo no hago cambios en mi estilo de vida, no solo pues, que tenga que ver en la alimentación, cambios que tengan un impacto favorable en mi salud, poco efecto va a tener el que yo me tome diario una kombucha ujú, o un algo de antioxidantes. En realidad, pues, o sea, no está mal, no pasa nada, no pasa algo adverso, ujú, pero pues también es importante como voltear a ver estas otras cosas. Que digo, también es algo de lo que platicábamos la vez pasada, ¿no? sí, Como que siempre se busca esta facilidad de resolver una situación, ¿no? Y seamos honestos, la verdad es que el hacer cambios en los hábitos, pues no es algo sencillo, es algo que de estar constantemente como que enfocándonos en eso, ¿no? Pero
A lo que iba es eso, que en realidad sí hay muchas cosas que se ponen de moda, pero muy poco efecto puede tener si no hacemos cambios como de raíz, ¿no? Y con respecto a esto, pues de la kombucha, sí, hay ya 1001 opciones y pasa lo mismo que platicábamos con esto del yogur, ¿no? Si esa kombucha para que tenga un mejor aspecto, un mejor sabor, se adiciona de un montón de cosas, pues entonces ya el beneficio que pudiera tener quizá ya no es el mismo, ¿no? Que sí, yo he visto, por ejemplo, productos, bebidas de kombucha que tienen otros elementos que también son beneficiosos, como jengibre o cúrcuma o canela o este tipo de productos que son antioxidantes y pues también es como ahí un extra, ¿no? Como antioxidantes y aparte que ya se quiere combinar todísimo en una sola cosa. Estaba viendo la otra vez una proteína con omega 3 y con probióticos y con cúrcuma y jengibre y no sé qué, y entonces de repente ya así todo en una sola cosa, según, pero por ejemplo en esos productos a veces disminuyen disminuyen como el agregado de ciertas cosas para poner otras cosas. Por decirte, en esta proteína, pues la cantidad de proteína que nos daba, pues era mínima y tenía un chorro más de cosas. ¿no? Digo, no está mal, pero pues tampoco se trata de, entre más coma de esto, pues todo es mejor. Y es lo mismo con esto de la kombucha. Solamente pues revisar que no tenga adicionados azúcares o edulcorantes, porque pues qué necesidad, o otras cosas que a lo mejor no pueden no ser tan beneficiosas. ¿Qué digo? En, hay quien ve muy mal todos productos industrializados como los saborizantes o este tipo de cosas, pues, o sea, no pasa nada, ¿no? No pasa nada que se incluyan, pero ya si tiene otras cosas adicionadas, pues no sería como lo más ideal, Lo pero sí ideal. puede ser una buena opción que se consuma diariamente en mi alimentación y que de preferencia, pues sí, mi alimentación sea lo más variada posible. Claro, es lo más importante. Otro tipo de productos, pero también en productos fermentados, bueno, la kombucha creo que sale de un poco de ese esquema, ¿no? Y, por ejemplo, el chucrut, el kimchi. Ah, ¿El, uh-huh. el kimchi es lácteo? No. Ah, qué bueno. No, es Ya, ay, es que sí, ahorita no tan común, y que estaba revisando la otra vez, sí, es pero, como... porque el primero es El como col, chucrut ¿no? es col fermentada. Col fermentada, ¿no? Que Sí, luego encontramos así cuando, como en ciertos, eh, yo lo he visto, por ejemplo, con salchichas tipo sí, como alemanas y que te ponen sí, ahí el o en chucrutcito. la hamburguesa o así, ¿no? Y digo, Sí. pues si te lo echas ya en la hamburguesa, pues, o sea, no mucho impacto va a tener, pero bueno, se disfruta Hamburguesa también. con probióticos. Así, ándale. Así se promociona. Ya. No, el kimchi efectivamente también es un vegetal fermentado. Ahí estamos bien. Pero también cuando relacionamos mucho probióticos, se nos viene la palabra leche a la cabeza, ¿no? Por alguna Ah, razón. sí. Entonces, Ajá, sí, por alguna razón, pero no, pues no siempre, supongo que por ¿no? la palabra lactobacilo, ¿no? Ajá, Es sí. como por lo que se nos viene a la cabeza. Y hablando de todos estos productos, ahorita mencionabas algo muy importante que ya lo estábamos mencionando un poquito antes, es la cantidad, o sea, la cantidad y obviamente los otros compuestos que trae el producto, ¿no? Una duda real que yo creo que a mucha gente le va a salir cuando escuche esto de que decías que no tuviera edulcorantes, por ejemplo, las kombuchas que traen sabor, ¿eso le resta o no importaría? No, pues en realidad no importa. Yo he visto algunas que incluso utilizan, pues así como fruta natural, como tipo limón, naranja, o si se adiciona algún saborizante natural también. Sí. No pasa nada, no tiene algún efecto ahí que adverso. Ok. Sí, sí, porque no sé a qué sepa natural. Yo la única que he probado es de guayaba, sabor guayaba, Ah, y se me hizo ¿sabes
Se me hizo buena, sí, se me hizo buena. Ujú. Pero igual ahorita me puse a pensar, dije, bueno, obviamente si alegras un sabor, pues puede ser que no sea fruta natural, sino un concentrado ahí más raro o algo, o sea, ya una mezcla de saborizantes, ¿no? Ya como Ajá, otras cosas. Ya puede como empezar a ajá, quitarle la parte, ¿no? O sea, y ahorita que mencionaste edulcorantes, dije, tiene todo el sentido del mundo. O sea, si le echan edulcorantes, también está bien, pues, ¿no? Si es tu único ajá. edulcorante del día o de la semana, Sí, pero o sea, también no pasa nada, tampoco es pero como que no. eh, ajá, sí, a lo mejor sí no, si lo cambiamos, porque a veces podemos pensar que es raro que pueda pasar algo así, pero incluso, bueno, hay personas que deciden consumir bebidas de cualquier tipo en lugar de agua. Entonces, Mm, si eso sucede, a lo mejor ahí sí tendría como un impacto que fuera siempre solo una bebida que con edulcorantes y así, en lugar de hidratarte pues con agua natural. eso no sabía, es una duda rara. Entonces, el consumo de bebidas en general no sustituye a tus 2 litros de agua del día, ¿o sí? Siempre y cuando no tenga calorías. O sea, por ejemplo, si yo tomo en lugar de agua té verde Mm, o té de cualquier de manzanilla o una infusión de algunos de algunas plantas, ¿sí? O sea, no, sí sustituye, incluso el café. Pero ok, el café, por ejemplo, pues sí, solo si tomas el café negro y 2 litros así, de y café. sabemos también que el café, sí, sí, sabemos también que el café, si a lo mejor excedes de 4 o 5 tazas al día, pues a lo mejor no puede ser tan beneficioso por que pueda afectar un poco como tu sistema nervioso, la cafeína o el tracto gastrointestinal, porque, por la acidez, Mm, este, pero sí puede sustituir siempre y cuando también no tenga, incluso por ejemplo el agua de fruta, pues tiene calorías, pero yo lo utilizo como una estrategia para las personas que dicen que no les gusta el agua, que no les gusta el sabor del agua, que pues no tiene sabor el agua, pero bueno, hay mucha gente que no le gusta eso pensé. el sabor, ajá, y pues para esas personas puede ser algo, una buena estrategia comenzar con a lo mejor agua de fruta, sin agregar Sin azúcar. azúcares, ¿no? Ah, sin agregar azúcar. O incluso sí se puede utilizar a lo mejor un poco de edulcorante, pero lo ideal es que no sean 2 litros de agua de fruta con edulcorantes para cubrir tus requerimientos pues, de líquidos, ¿no? Porque pues sí, lo ideal es que sea agua simple. Ujú. Agua de frutas no es tan. Pero sí, sí, a lo mejor nos estamos echando la kombucha con miel o la bebida energética o Mm, ese tipo de cosas, pues sí, no, no podría contemplarse como, sí, como parte de tu hidratación diaria. sí, exactamente. Y yo Bueno, agarro convenientemente mi agua. Ah, ya. hablando de tomar agua, pausa para tomar agua, pausa comercial. Eh, y en esto, bueno, ahorita ya hablamos un poquito de qué productos hay, ¿no? Pero bueno, entonces también nos comentabas al principio que este consumo de alimentos probióticos pues tiene beneficios a la salud, ¿no? Entonces, Ujú. por ahí ya mencionaste algunos, pero no sé si te quisieras mencionar algunos otros beneficios que se ven directamente en la salud, ¿no? Hablabas ahorita que tenía un impacto, o sea, obviamente estos alimentos probióticos ayudan a tu microflora intestinal, digo, para hacer como un recap. Ujú, Y el ujú. tener una flora o una microbiota intestinal sana, pues te trae beneficios, ¿no? Entonces, dentro de esos beneficios mencionabas mucho la parte, bueno, mencionabas no mucho, pero mencionaste la parte de inclusive mentalmente sentirte bien. Ujú. No sé qué otros beneficios nos pudieras mencionar con el consumo de estos alimentos. Ok. Pues bueno, uno eh, de estos beneficios es parte de lo que ya platicábamos, de que Ujú, ayuda a regular nuestro metabolismo. Yo les pongo este ejemplo a veces a mis pacientes de que si tú ya llevas un proceso en el que fuiste modificando tus hábitos y de repente una semana te vas de vacaciones,
si tu alimentación pues no es la que venías llevando a lo largo de... Cuando regresas, muy probablemente el impacto que tú esperarías de a lo mejor aumentaste tu grasa, tu peso, no es el mismo que si tú hubieras hecho esto al principio, sin haber hecho cambios en los hábitos. Porque al principio era lo que ya platicamos, hay una mayor absorción de nutrientes, es mucho más fácil que yo gane un poco más de grasa cuando está como este desequilibrio, y cuando la microbiota saludable pues nos ayuda a esto, a que se mejore la motilidad gastrointestinal, que no presentemos con tanta frecuencia pues estreñimiento, inflamación. Eso es algo que fíjate, es tan común que normalicemos, sobre todo en el caso de las mujeres. A veces yo en la consulta pregunto si hay algún inconveniente gastrointestinal, si hay algo que esté diagnosticado, y siempre es como, no, pues no, ¿no? Y cuando pregunto esto de que te inflamas con frecuencia, sí. Pues en realidad no asociamos esto con algo como inconveniente, pareciera que es algo normal de nuestra vida vivir siempre inflamados, ¿no? Y en realidad cuando empezamos a hacer cambios en la alimentación nos damos cuenta que eso no es normal, y lo empezamos ya como a observar. Entonces, en ese sentido tiene bastantes beneficios. Lo que ya platicábamos nos ayuda a tener un sistema de defensa mucho más fortalecido, y pues esto a la vez se traduce en que soy menos propenso a desarrollar algunas enfermedades, ¿no? Está asociado también el desbalance de la microbiota con hígado graso. Entonces, por supuesto que si yo tengo una microbiota más saludable, pues seré menos propenso a tener efectos negativos, ¿no? en el hígado. ¿Qué otra cosa? Pues bueno, esto de poder regular como un poco mejor, o manejar un poco mejor como el estrés, a veces pareciera que no tiene mucho que ver, pero cuando tenemos una alimentación un poco más equilibrada, también nos ayuda como a poder manejar esto de una mejor forma. No sé si te ha pasado que a mí me pasa muy seguido, que cuando tengo hambre me pongo de mala gana. A veces ese tipo de cosas está regulado, o sea, uno piensa es real mi emoción de enojo y de lo que sea, pero en realidad es que está asociado con un montón de cosas que pasan en mi cuerpo, con un montón de cosas fisiológicas, o sea, mis niveles de glucosa, la respuesta hormonal, un montón de cosas, ¿no? Y entonces, cuando consumes alimentos, pues eso, digamos, se equilibra. Y a eso es a lo que voy, que en realidad tener una microbiota saludable nos ayuda también a que todos estos altibajos no se presenten con tanta frecuencia. Ok. También por ahí leía que también te ayuda para ciertas alergias también de la piel. Sí, está relacionado, sí, con alergias, con el asma, por eso mismo de esto del sistema inmunológico. La respuesta ya no es la misma cuando tenemos una microbiota saludable que si no la tuviéramos. O sea, la respuesta ante un alimento, ante el clima y todo esto es, digamos que se regula con mayor facilidad cuando tenemos estas bacterias benéficas, ¿no? Saludables. Sí. También yo me acuerdo mucho de niño, tenía un médico familiar que siempre, o sea, cuando ya estaba muy enfermo de la garganta, sobre todo la garganta, me daba en verano. Así de niño, no sé por qué, no me enfermaba en todo el año, pero en verano me daba dolor de garganta. Y sí, era súper raro, así. Como junio ya sabía que una semana iba a estar enfermo de la garganta, por alguna razón. ¿Quién sabe, no? El cambio de clima, ¿o qué? Bueno, Yo creo que sí. Entonces, esa semana ya sabía que era la semana de las inyecciones. Y me acuerdo que él me daba dieta. O sea, me refiero a, me decía, tienes que comer como esto, ¿no? O sea, obviamente me evitaba irritantes y cosas así.
Y yo nunca le vi sentido hasta ahora que también dije, pues claro, los antibióticos también van a afectar tu flora, ¿no? Tu Sí, eso es microbiota. otra. Ajá, sí. Sí, en realidad los antibióticos pues arrasan con todo, ¿no? O sea, lo bueno y lo malo. Entonces, una buena estrategia también es que cuando se termina un esquema antibiótico se pueda suplementar. O sea, si llevo mi alimentación también equilibrada, porque es algo que decíamos hace un ratito. Si yo tengo un inconveniente gastrointestinal, ¿no? Por algo decido tomar probióticos, porque Sí. tengo estreñimiento, por decirlo, ¿no? Ujú. De nada va a servir que yo tome un suplemento si yo antes no hice cambios en mi alimentación. Puede que momentáneamente en el transcurso de la toma del esquema pueda funcionar, yo noté algunos cambios, pero cuando se finaliza, si mi alimentación continúa igual, pues en realidad no es algo que pueda mantenerse. Entonces, algo bien importante a mencionarlos, que quería también platicarles, es que eh, si yo quiero empezar a consumir estos productos, muy poco beneficio va a tener a la larga si yo no empecé como por esa primera etapa que es hacer cambios en mis hábitos o corregir como ciertas cosas, ¿no? Si yo ya me alimento bien pero duermo muy mal, pues a lo mejor poner énfasis en eso, ¿no? O si, no sé, si yo hago mucho ejercicio, tomo mucha agua, pero no como muy equilibradamente, pues entonces a lo mejor ahí enfocarnos en eso. Entonces, sí es algo importante, pues hacer estos cambios primero en lugar de querer que algo nos cambie como todo lo que estamos, mi condición Sí, pues de salud actual, ¿no? Uh-huh. sí, sí, Pero claramente. pues es lo mismo que platicábamos hace ratito, ¿no? Se espera que algo ya este, cambie mi situación de salud con mayor facilidad, ¿no? Porque por supuesto es muchísimo más fácil tomarse algo en la mañana que eh, dormir bien, ¿no? Sí, 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 claro. En ese sentido, bueno, para agregarle una capa más de complejidad a este tema, pues también existe algo que se llaman prebióticos, que tal vez ahorita no vamos a entrar en eso, pero para resumidas cuentas, yo creo que sería bueno que un día hagamos un podcast de prebióticos también, Sí, puede sí. ser, o de otro tema. Pero los probióticos básicamente es de lo que se va a alimentar los probióticos, ¿no? O sea, a Ay, grandes perdón, no te rasgos, escucho, muy... como que se ¿Perdón? escucha un poco cortado. Ah, ok. No, repito que la parte de los prebióticos, pues a grandes rasgos sería como lo que va a usar el probiótico para como sobrevivir en tu intestino, ¿no? Se puede decir como que va acompañado uno del otro. Y en ese sentido, Ay, ¿me escuchas bien ahí? perdón que te interrumpa. Ahí ya te escucho bien, pero Ya. todo lo que me dijiste antes no te, no te Perdón, escuché, perdón. problemas técnicos. No, Sí. lo que estaba comentando es que los probióticos, para sí, grandes rasgos, es lo que el prebiótico va a utilizar como para poder poblar tu intestino, ¿no? Para poder sobrevivir y estar ahí y toda esta onda. Ujú, En el caso de alimentos fermentados, ¿no? Que se puede decir que no está pues agregado el probiótico, ¿no? ujú. Ni estamos hablando de suplementos. Se recomienda el consumo de prebiótico acompañado con el probiótico o simplemente se puede decir que la matriz alimentaria, eso ya es muy técnico, pero donde está el probiótico ya es suficiente prebiótico para ese probiótico. Eso fue un trabalenguas muy bueno. Lo voy a repetir. Sí, sí. El A ver. alimento en el que está el probiótico es suficiente para mantener al probiótico vivo en el intestino o tu dieta debe ir acompañada de estos alimentos fermentados con probióticos más estas fibras que son los prebióticos. Sí, lo ideal es que esté acompañado de alimentos, de un alimento que aporte algo de fibra o que le ayude a llegar al intestino donde puede repoblar. Sí es lo ideal. Por eso es que existen alimentos, por eso es que existen suplementos probióticos con prebióticos, porque ya le añades, digamos, la fibra y eso hace más fácil que pueda colonizar, ¿no?
Y en el caso de los suplementos probióticos o igual de los alimentos, sí es importante que se puedan añadir con, pues sí, que se pueda consumir con algún alimento. Bueno, haz de cuenta que lo consumes y casi que inmediatamente consumes algún alimento para que sea más sencillo. Esto en el caso de generalidad. De generalidades, porque hay situaciones específicas donde no es lo ideal consumir fibra junto con el probiótico, porque pues, son condiciones de salud así como muy específicas, ¿no? Donde ya hay mucha irritación y un montón de cosas que, para no entrar como tanto en detalles, en realidad en generalidades sí es importante que se consuma acompañado de, pues, de alguna fibra o de algún alimento que ayude. Sí, también, de hecho, por el simple hecho de fomentar la sobrevivencia del microorganismo a través del tracto, ¿no? Porque si va solo, pues va a estar más propenso a la acidez, al ataque enzimático, inclusive al propio sistema inmune. Sí, entonces, sí. Si va acompañado de un alimento, pues protege, ¿no? Y como habíamos dicho, si está en la cantidad suficiente, pues llegará la cantidad suficiente al intestino, ¿no? Pues si es una cantidad pequeña, pues no va a poder hacer esto, ¿no? En ese sentido, ¿existe alguna manera en que el consumidor sepa cuántas unidades, bueno, esto también se les conoce como FCs, ¿no? Las unidades formadoras de colonia, debe haber en un alimento para que ya empiece a obtener estos beneficios? ¿Y esto se puede ver en el etiquetado o en algún lugar? Pues bueno, en realidad sí un producto, casi que los productos fermentados, digo, ya ahorita hay, por supuesto que están ahí ya tienen su etiqueta, en el caso de yogur, kombucha y otros, pues que no, que todavía son como muy artesanales. Creo que sí viene en el etiquetado la cantidad, pero en realidad la cantidad que está presente en los alimentos es relativamente baja, porque se da un poco por hecho que tú estás añadiendo estos productos porque son saludables, pero tu alimentación es en general adecuada, ¿no? Adecuada. O sea, por eso es que se tienen estos beneficios, porque está acompañado de una alimentación equilibrada. En el caso sí de los suplementos, vienen exactamente ahí las cantidades y hay algunos pues que vienen en muy bajitas cantidades y que a lo mejor pueden funcionar para alguien que solamente que tuvo una alimentación que tiene una alimentación equilibrada y solamente tuvo un esquema de antibióticos y tiene irritación, pues bueno, puede hacer que funcionen para esas personas, pero sí ya es una situación a lo mejor una condición de salud como muy específica, se necesitan cantidades un poco más elevadas y suplementos más Sí. digamos, como específicos, ¿no? Sí, y en este sentido, ahorita que también tocaste la parte de los suplementos, que pues bueno, ahí viene más especificado, ¿no? También esto es una parte que no está muy clara, o no sé si vaya, la información no va a depender como también de la mezcla de probióticos, pero se recomienda, por ejemplo, en suplementos como entre 2 y 10 billones de bacterias, pero hay otros que escuché y estuve viendo otros que decían 50. Entonces también como que hay la cantidad, no sé, obviamente pues es la verdad detrás de esto. Sí, mira, hay productos comerciales, suplementos muy comerciales como quizá algunos de las personas que nos estén escuchando lo han visto en el súper porque los venden así, pues de venta libre. Sinuberase hay uno, el sinuberase es de 4 billones de bacterias. Hay otro que se llama enterogermina, que también tienen cantidades muy similares. De hecho, hay un sinuberase de 10 billones y dice ahí que es exclusivamente para colitis, pero bueno, en realidad se puede utilizar bajo cualquier situación. Y hay suplementos ya como más específicos que tienen cantidades por ejemplo, de 30, de 50, pero son esquemas regularmente más cortitos. Casi siempre hay los que se tienen grandes cantidades, 30 billones, por ejemplo, ahorita recuerdo una marca que se llama Microbiot algo, creo que tiene 30 billones, el esquema es de 7 días
y por ejemplo, en el sinuberase de 4 billones, el esquema es de 10 a 15 días. Entonces, es pues tomarlo un poco más o incluso el esquema a veces en sinuberase es tomar dos, digamos, porciones durante el día y con estas cantidades más elevadas, pues es como una toma por 5 o 7 días y pues ya, ¿no? Entonces, en realidad, depende de la condición, pero también depende del esquema, o sea, de cuántos días sea adecuado tomarlo. Y a veces, dependiendo también de la condición, yo considero que es mejor tomarlo por un tiempo corto a que mucho pasa con estos de 2 billones o de 4 billones, que se termina el esquema de 10 a 15 días y después empiezan a regresar como algunos síntomas que tenían con anterioridad y entonces se tiene que comenzar como con un nuevo esquema. Entonces, esto, como te decía al principio, va a depender de la condición de cada persona, de la situación de salud y de lo que es más viable para una persona, porque si a lo mejor está lidiando con que toma varias cosas a la vez, pues decide uno como nutriólogo hacer un esquema más corto que se pueda finalizar ahí en menos tiempo, ¿no? Ya. En ese sentido, se tiene esta microbiota se va bueno, sí, pues tiene que ir renovando, ¿no? Cada cierto tiempo. O sea, por eso hablamos de esquemas, ¿no? Lo que mencionaba, ¿no? Entonces, de repente empieza otra vez a cambiar y tienes que volver a otro esquema, ¿no? Esta parte puede ser bien sustituida si llevas como esta alimentación de consumir tus alimentos probióticos todos los días. Ya no necesitas como estos esquemas. Sí, no. Ok. No, de hecho, cuando existe una situación de salud o incluso si alguna condición metabólica, como platicábamos ya de la resistencia a la insulina y todo esto, de las primeras fases en el apoyo nutricional es, bueno, sí, modificar algunos hábitos, tomar más agua, hacer más ejercicio, la higiene del sueño, todo este tipo de cosas primero, como primera etapa, y después entonces ya se comienza como a repoblar, digamos, ¿no? Con algunos esquemas, y si se mantiene la alimentación equilibrada y todos estos hábitos, pues no es necesario como tomar nuevamente suplementos e incluso ni estar como enfocados en estar tomando siempre yogur o siempre, porque ya por sí sola la alimentación equilibrada y mis hábitos y demás están reforzando mi microbiota intestinal y no es estrictamente necesario que yo esté consumiéndolos todo el tiempo. Eso es a lo que voy, ¿no? Que también se considera que son tan saludables los probióticos que siempre es bueno consumirlos. Y digo, sí, está bien, si tú consumes normalmente algo de yogur o un poco de kombucha, está bien, es algo también bastante saludable, pero no es estrictamente necesario si yo tengo, digamos, ya un trabajo previo en todo lo demás, ¿no? Porque eso mismo, el consumir, por ejemplo, fibra adecuada en tu alimentación, agua, todo esto que ya platicamos, eso mismo va a estar haciendo que pues se pueda reforzar sin necesidad de añadirlo de forma externa. Ok, eso es importante saber porque uno pensaría que tendrías que estar encadenado a este tipo de Siempre, ¿no? productos, ¿no? Ajá. Sí, no, en realidad, alguna vez escuchaba también en una conferencia que había como mucho trabajo científico se está haciendo también aquí en México en el Hospital de Nutrición con respecto a este tema y se trabaja mucho con un protocolo como de dieta en el que se incluyen diferentes alimentos que aporten algo de fibra que puedan tener un beneficio en la microbiota intestinal. Y dentro de estos productos que se incluyen están pues el nopal, la fibra del nopal, de la chía, la fibra de la chía, creo que avena, creo que amaranto, no me acuerdo ahorita exactamente, son alrededor como de 5, en el que se ha estudiado que cuando se añaden, esto ya no es en animales
experimentación se hace ya con un grupo experimental. Cuando se añade esto a una alimentación equilibrada y demás, cuando se añaden estos productos, digamos, en el día a día, o este protocolo de alimentación, se tiene un beneficio para la mejora de la microbiota intestinal, y por el contrario, si se disminuye el consumo de sucralosa, lo que ya decíamos, y de carnes rojas en términos de que no se consuman, digamos, diariamente, ¿no? Sino que se consuma una alimentación variada, o alimentos incluso también que estén, alimentos de origen animal procesados, como tipo los embutidos. Estos, digamos que los de este lado, tienden a favorecer un tipo de microbiota que no es beneficiosa, y por el contrario, este otro esquema del que platicábamos, pues tiene resultados también favorables, ¿no? Entonces, si incluimos en nuestra alimentación cereales integrales, un poco de fibra, frutas, verduras, en realidad con eso estaría como suficiente, ¿no? Si queremos darle ahí un poco más, pues sí, nos echamos la kombucha o el yogur o lo que queramos, pero es lo que te decía, no es estrictamente necesario. Y también de lo de la ciencia, lo que podamos traer a la vida real, ¿no? Digamos, si se ha observado que con avena, nopal o que tienen estos beneficios, pues bueno, estaría bien hacerlos parte de nuestra alimentación. Claro. Pero pues para esto, todo esto, pues igualmente, ¿no? Lo que habíamos comentado, pues tiene que estar sustentado en un protocolo de alimentación, ¿no? Entonces, pues la recomendación sería como de, pues incluyanlo en su alimentación, pero finalmente pues tienen que ir con Sara para que vayan como incluyendo estos alimentos, lo vayan balanceando y como decimos, ¿no? O sea, tal vez cambiar el hábito por un tiempo para favorecer esta microbiota y después desarrollar un plan basado en cómo mantener pues saludable pues el aparato digestivo, ¿no? Entonces, pues algún otro consejo que nos puedas dar de cómo mantener una buena salud digestiva. Ya ahorita hablamos de algo muy importante, pero no sé, algo más que agregar. Sí. Bueno, también quería platicarte antes de responderte a esta pregunta, que es muy común que en nutrición se nos pregunte como qué alimentos ayudan a, ¿no? ¿Qué alimentos me ayudan a perder peso? ¿Qué alimentos me dan más energía? ¿O qué alimentos mejoran el estreñimiento, la gastritis? En realidad no existe un solo alimento que por sí solo tenga esta magia de cambiar cosas, sino que es, como ya platicábamos, una serie de factores lo que va a ser determinante para mejora de nuestra salud en diversos aspectos, ¿no? Y también va a depender de cada situación personal. Quizá lo que funcione para una persona no siempre va a funcionar para otra, o quizá una tiene que comenzar de una manera y otra persona de otra. Esto que platicamos ahorita son cosas que pueden ayudar bastante para dar como este paso de hacer ciertas cosas que nos beneficien, pero también es importante entender que es individualizar, ¿no? Cada persona tiene un camino diferente. Y de los tips que nos pueden ayudar bastante, pues bueno, esto del consumo de agua, porque yo puedo consumir un montón de fibra porque dicen que es beneficiosa y lo que sea, pero si no tomo agua, pues poco efecto puede tener, ¿no? La actividad física, yo sé que muchos estamos ahí de hacer ejercicio. Digo, es importante que sea algo que nos gusta hacer, que estemos disfrutando también, ¿no? Porque pues el ejercicio también tiene estos beneficios en aspectos de nuestra salud mental, pero el movernos, el lejos tú de vámonos al gimnasio 2 horas, no, el pararte, caminar un poco, el subir las escaleras, el ir caminando a cierto lugar, eso, el activarnos, ayuda también bastante a nuestra salud en general y nuestra salud también, pues, gastrointestinal, ¿no?
Hay que evitar darle como mucha carga también a nuestro intestino, esto típico de que nos da sueño después de comer, no es algo normal, esto no es algo que deba de pasar, esto pasa porque consumimos alimentos en grandes cantidades y cuando hacemos esto, pues al intestino le cuesta muchísimo trabajo, mucho más trabajo, pues, digerir. Entonces, tomar pausas para comer, digo, siempre andamos en prisas y comiendo rapidísimo y hasta en el carro y así. Y también puede ayudar bastante que seamos conscientes de al menos destinar una media hora a consumir nuestros alimentos y pues a disfrutar también de nuestros alimentos. Sí, claro, tomar el tiempo. Así es. Oye, pues muy bien. Pues yo creo que podríamos cerrar el tema aquí. Muchísimas gracias Sí, por porque aceptar pues es mucho. otra vuelta. No, estuvo bien explicado, Gracias digo. por invitarme. Era un tema que tiene pues bastante, ¿no? De información, también bastantes como dudas, ¿no? Que ya Sí, ahorita pudimos resolver varias y sí. pues estuvo muy bien explicado. Pues ya saben, creo que vamos a dejar tus redes sociales si quieren tomar una consulta con Sara. Ahí son más que bienvenidos, ya saben, tienen toda la orientación profesional que van a Sí, necesitar. gracias. Ajá, dime. Ay, gracias. Si tienen cualquier duda, pues ahí también nos pueden dejar ahí sus comentarios para cualquier duda que pase este tema. Aunque no lo parezca, porque pues nos echamos un montón platicando, aunque no lo parezca, es un poquito, solo platicamos como una pequeña parte de lo De lo grande que extenso es. que puede ser. Y estaba yo ahí con Carlos, y este tema, ¿no? Porque pues es algo que, que ya te platiqué que me ha interesado mucho y que me gusta mucho y pues creo que puede dar bastante también para seguirlo platicando y resolviendo algunas dudas, ¿no? De hecho, yo creo que sería buena idea, digo, aparte de lo que ya planeamos ahorita de hacer, si te llegan preguntas de este tema o del podcast anterior, vayan a ver, revisar el podcast anterior, que hablamos como general de nutrición y eso, podemos juntar esas preguntas y podemos armar otro después con las preguntas y Sí, ir pero resolviendo cada una de las preguntas, ¿no? Estaría sí, entretenido. estaría muy padre. Entonces ya saben, Sí, también y vayan a... así pues ya sabemos también como dudas reales, ¿no? Que puedan tener las personas y ahorita nos estamos imaginando con la experiencia, ¿no? De que es como lo más común que pueda suceder, pero pues así ya tenemos como que nos podemos enfocar en algunas cosas que sean más interesantes para resolver algunas dudas, ¿no? Sí, sí, estaría muy bien. Entonces, los invitamos a dejar su comentario en las redes de Sara, también aquí en el canal de Hechos Gente, y vamos a ir juntando estas preguntas y ya cuando tengamos suficiente, pues armaremos aquí la cuarta parte. Ya la tercera está hablada y podemos hablar Sí. después cuando Ya a lo cuando, mejor cuando lo hacemos. de la danza, a lo mejor ya, Ah, ya también. vemos. Mira, hay muchos temas. Yo siempre lo que les Sí. digo a mis amigos es que este es su espacio de las veces que quieran hablar y de lo que quieran hablar. Entonces, si quieren hablar 15 veces de 15 temas, adelante. Yo estoy encantado porque cada vez aprendo mucho de ustedes y también pues me divierte y me da mucho gusto pues verlos, ¿no? Sí, ya Tener estas sé. pláticas. Eso está bien padre porque a veces estos temas se consideran como cosa muy formal, ¿no? Y pues no, también está padre hablarlo así como, pues con esta confianza que nos tenemos y Sí, pues también que sea algo más sencillo, ¿no? Para las personas. sí, exactamente. Y bueno, y también pues irnos conociendo entre todos, ¿no? Ahora es un podcast de amigos, entonces nos escuchan amigos Sí, y ahí vamos, oye, también dándonos todos. también estaría padre como hacer cosas en conjunto con otras personalidades Ujú. con las que has estado y también estaría padre como Estaría bueno. contar. Habría que armar algo así próximamente. Sí, sí, sí. Podría Sí, ser. Pues muy padre. bien. Pues muchísimas gracias. Ya saben, los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales como Muchos Gente. Tenemos este podcast, tenemos el podcast Make Ruido, donde hablamos de conciertos y de música. Tenemos el concierto de sobre el concierto. Tenemos el podcast, que no es un concierto, de sobremesa.
también por ahí sigan nuestro contenido y pues nada, los invitamos a que sigan a Sara. Las redes sociales de Sara van a estar en los comentarios, en el video, son las mismas del podcast pasado, quiero pensar. Entonces, si las actualizas, pues ahí me mandas un mensajito, ¿no? Pero pues nada, pues muy agradecido y Muchas pues gracias. Muchas gracias. Yo estoy muy contenta siempre de poder platicar y pues sí, los esperamos de cualquier duda. Aquí vamos a seguir. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Sarita. Nos despedimos. Doctora Sara, gracias. Hasta la próxima.